La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La guerra espiritual. Vamos en el número 2, que tiene que ver ahora con la tiempo de guerra. Tiempo de guerra, vamos a mirar, vamos a estudiar un poquito en relación a todo eso es en relación a la guerra espiritual. ¿Ok? Pero vamos a ir, yo les voy a dar muchos versículos que a través de estos versículos su fe va a ir aumentando cada vez más. En la medida que tú escuchas la palabra de Dios más y más y más, tu fe va aumentando. Se trata de que llegues al conocimiento pleno de Dios para que puedas saber cuánto es, por lo menos aquí, qué tan grande y qué tan profundo es el amor de nuestro Padre Dios para con nosotros. Porque Dios nos ama, hermanos. A pesar de todo lo que vemos en este mundo, Dios nos ama. Todo lo que parece que está mal, todo, hermanos, es por amor, aunque no lo crean. Ok, eso vamos a Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. ¿Okay? Ahora vamos a Éxodo 13, 17 al 22. Yo les hablaba en el antiguo video que Dios permitió que el pueblo de Israel fuera sometido por 400 años en tierra de Egipto. Llama a Moisés y le dice: ve y saca a mi pueblo de la opresión del faraón. Una vez que mueren los primogénitos en la 10ª plaga, el faraón deja salir al pueblo de Israel. Ahora, fíjense bien aquí, ¿ok? Cómo todo esto está planeado por Dios. No es de que Dios no sabe. Fíjense bien. En el 17, Éxodo 13. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, cuando Dios nos saca de la esclavitud del pecado, el Señor nos dice: ok, los voy a llevar a la tierra prometida de sopetón, órale, vamos. No, dice: no lo voy a hacer así, ¿por qué? Porque les va a dar miedo y se van a regresar al mundo. Eso es lo que está en la parábola del sembrador. ¿Ok? Dios lo hace en 4 secuencias. ¿Ok? Primera ola, segunda ola, tercera ola y eventualmente la cuarta ola. La cuarta ola es cuando decimos: Señor, tú eres todo para mí. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, en ti tengo mi confianza. Señor, ya no me importa este mundo. Yo te sigo a ti, Señor, porque tú eres mi proveedor. Tú eres todo para mí. Entonces, pero el Señor lo hace en secuencias. Con todos, ¿ok? Con todos, ¿ok? Porque aquí está el ejemplo. Ya está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, ¿por qué Dios no nos lleva desde que escuchamos el Evangelio a la tierra prometida así de sopetazo? Por esto, aquí está. Luego que Faraón, o sea, si lo traducimos, el Faraón siendo una figura de Satanás, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, o sea, nos suelta para que adoremos a nuestro Padre Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ellos tuvieron que pasar por el desierto. Okay. O sea, te lo voy a decir de otra forma también. Dios te enseña el Evangelio, lo entiendes. ¡Wow! Sí, Señor, órale, ya te moriste, ya te fuiste con Cristo. No, te deja, nos deja. Ok. Dice: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease
por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Scod y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, fíjense bien, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, fíjense bien, hermanos, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cristo siempre, el Espíritu de Dios siempre está con nosotros, hermanos. Siempre está con nosotros. No se les olvide, siempre está con nosotros. Si te viene la angustia y te viene: Señor, ¿por qué me pasa esto? Ahorita les voy a dar esa contestación. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Okay, ahorita yo de hecho voy a terminar con ese. Hermanos, Dios viene con nosotros. Dios viene con nosotros. Hermanos, nunca se les olvide. ¿No tienes dinero para comer? Dios está contigo. ¿Tus hijos están enfermos? ¿Andan en las drogas? Dios está contigo, hermano. Hermana, Dios está contigo. No, a lo mejor me pasa eso por mis pecados. Dios está contigo. No lo dudes. Dios no nos ama porque nosotros somos buenos. Nadie es bueno, lo dijo Cristo. ¿Por qué me dices bueno? Solo mi Padre es bueno. Dice, cumple los mandamientos, Señor los cumple. Y dice, y Jesús le amó. Y le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. ¿Ok? Cuando tú eventualmente le das tu corazón, tu mente y tu corazón a Cristo, te conviertes en una persona perfecta para con nuestro Padre Dios. Tenemos nuestras limitaciones, somos imperfectos, pero cuando tú sigues a Cristo con tu mente y tu corazón, tú le dices, Señor, ya no quiero más este mundo, te quiero seguir a ti, Señor. Pero tú sabes que soy miedoso, tú sabes que me viene la angustia, tú lo sabes, Señor, yo te quiero seguir a ti, no puedo, Señor, ayúdame. Entonces, de esto se trata, hermanos, ¿ok? ¿Cómo es como Dios lo hace? ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino es Cristo, y de noche en una columna de fuego para alumbrar. O sea, el Espíritu Santo nos alumbra el camino. ¿Cómo es como debemos de caminar con nuestro Padre Dios? A fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cuándo es cuando andamos de noche? En las adversidades. Eso es andar en la noche. ¿Cuándo es cuando vamos de día? Cuando el Señor obró en nuestras vidas. El Señor ha obrado en mi vida, yo voy de día. Pero cuando venga la noche, cuando vengan días turbulentos, que yo tengo mucho, que no los padezco, entonces, ¿quién me va alumbrando? Cristo. El Espíritu de Dios viene, Él va delante de nosotros. Dice, nunca se apartó del pueblo la columna de día ni de noche la columna de fuego. Nunca se les olvide eso, hermanos, nunca. Números 1:3. Sale el pueblo de Israel, pasan por el desierto, entonces ya iban a entrar a la tierra prometida. De 600,000 hombres que salieron de Egipto, solamente entraron 2. Ahora, no les estoy diciendo esto para desanimarlos, ¿ok? Esta es una alegoría de que los únicos que entraron al cielo en la primera fase es Cristo con el Espíritu de Dios en él,
que fueron los únicos que entraron en la tierra prometida en la primera fase. Moisés y los 600,000 que se quedaron en el desierto, murieron en el desierto, o sea, todos morimos aquí. Cristo murió aquí. Pero si ustedes se recuerdan, no, Dios le permitió a Moisés ver de lejos la tierra prometida. ¿Y por qué no entró en la tierra prometida? Porque desobedeció. Pero Dios así lo quiso, porque eso es parte del Evangelio. Parte del Evangelio era que nosotros miráramos la obra de Cristo, de que Él murió en el desierto, o sea, Él murió aquí 3 días y 3 noches, estuvo, pero Él resucitó. Él resucitó. El Espíritu de Dios no muere, hermanos. ¿Cómo va a morir si Él es el que nos da vida? Entonces eventualmente Cristo Jesús subió al cielo. Pero el primer día que murió Cristo fue al paraíso. Se lo dijo a los que estaban a los que estaban en la cruz. El que estaba a mano izquierda le dice: si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a los otros. El que estaba a mano derecha le dice: ni aun estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, él creyó, estaba en la misma condenación, se iban a morir y él creyó. Él sabía de alguna forma que Cristo tenía su reino, aún estando en la cruz. Señor, acuérdate de mí. Y Cristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, las personas que se mueren con Cristo Jesús, ese mismo día se van al paraíso. Que no es el cielo. Cuando viene, una vez que Cristo resucitó, venían varias mujeres, entre ellas María Magdalena. María Magdalena viene y le abre el entendimiento, le dice: Señor, ¿en dónde está mi Señor? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde lo dejaron? Dime dónde está y yo voy. Entonces Cristo le abrió el entendimiento y le dice María o Miriam. Y le dice Raboni, o sea, Rabbi, rabino, maestro, maestro. Entonces ella lo quiso adorar y le dice: no, suéltame, porque aún no he subido al cielo con mi Padre. Entonces el paraíso es uno, el cielo es otro. Cristo ascendió al cielo. Cuando murió fue al paraíso. Cuando resucitó fue al cielo. Para que entiendan esto. Entonces fíjense bien, entonces las personas de 20 años, o sea, si estuvieran 40 años en el desierto, salieron 600,000 de Egipto, más sus mujeres y sus hijos, o entre 2 y 5 millones de personas. Son de 600,000, nada más entraron 2, Caleb y Josué. Y todos los que nacieron en el desierto, o sea, nosotros somos los que nacemos en el desierto, somos los que obtenemos la entrada a la tierra prometida, que es, la tierra prometida comienza aquí con dar fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, todo lo que es el fruto del Espíritu, que eso es vida eterna, Entonces, esto es la alegoría. De los de 20 años para abajo fueron los que entraron, o sea, los hijos. Que eso es una alegoría de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, nosotros tenemos que morir, así como se lo dijo Juan a Nicodemo. Es necesario que el hombre vuelva a nacer. Señor, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar otra vez al vientre de su madre? Entonces le dice: tú eres maestro y no sabes eso. Entonces ya eventualmente le dice: es necesario nacer en el agua y en el Espíritu. Y esto es, ¿cómo hacemos esto? Cuando nosotros creemos al Evangelio y recibimos el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, ahí está el agua. Y del Espíritu es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, en simples palabras, hermanos, nacer de nuevo quiere decir
cambiar nuestro camino, nuestro rumbo. Ya no nos enfocamos en las cosas del mundo, ¿ok? Cuando yo digo esto, hermanos, independientemente de lo que cada persona el Señor le llama para ministrar, si a ti el Señor te llama, vamos a decir, para que seas profeta, bueno, cumple tu ministerio. Si a ti el Señor te llama para que compartas la palabra, así como yo lo hago, bueno, cumple tu ministerio. Entonces ya tu importancia, la importancia, el tiempo que le vas a dedicar al Señor, ya no va a ser para tus placeres. ¿Ok? Ya no va a ser para tus placeres, ya va a ser para los mejores placeres, que es estar en el Espíritu y a través del Espíritu a completar la obra de nuestro Padre Dios en nosotros, haciendo cada quien lo que le pertenece. Si el Señor te da el don de lenguas, bueno, si tú hablas en lenguas, dedícale tiempo al Señor orando en lenguas, porque cuando oras en lenguas estás orando. Entonces, hay personas que tienen el don de lengua y se la pasan viendo la televisión. No, o sea, una persona que tiene el don de lenguas debe de buscar el espacio para estar orando. Que cuando va manejando, si está en el frigo y está parado, ahí no avanza, ahí puede ir a estar orando y dejar que el Espíritu obre en la persona. Entonces, una persona que tiene el don de lenguas debe de dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque está orando. No sabe lo que dice, pero está orando. ¿Ok? Una persona que tiene el don de profecía, bueno, tiene que darlo a conocer a la iglesia. Tuve una visión, tuve un sueño, el Señor me habló, entonces esa persona tiene que decirlo a la iglesia. ¿Ok? Si Dios te da el don, por ejemplo, a mí el Señor me da el don de ciencia, bueno, yo comparto la palabra de Dios. Lo que a mí el Señor me revela, los misterios que están escritos en el Antiguo Testamento, y a mí el Señor me da la revelación, bueno, yo les comparto para que la iglesia se alimente del conocimiento de la paz. Ese es mi trabajo. Entonces, para el que tiene el don de milagros, pues tiene que ponerlo por obra. Tiene que ponerlo por obra. Ahora, no se trata de ir y hacer milagros. Debe de ser en conjunto, porque si ustedes se fijan, una persona que tiene el don de hacer milagros, por ejemplo, Pedro y Juan, cuando una persona que estaba a la puerta del templo, estaba paralizada, era paralítico, y Pedro, ¿verdad? A través del Espíritu lo levantó. ¿Qué hizo eso? Atrajo a la gente. Entonces no se trata de hacer un milagro para que la gente vea, milagro, no. Se trata de reunir, de hacer eso. Esta es una observación que yo hice en relación a esto. Es para que se predique el Evangelio. Entonces debe de haber, si el Señor te dio el don de milagros, y a la vez te dio el don de evangelizar, bueno, hazlo tú. Pero puede que una persona tenga el don de milagros y no necesariamente sea evangelista. Entonces ahí es donde debe de trabajar en conjunto con otra persona que sea evangelista. ¿Para qué? Para que el evangelista que comparte la palabra de Dios, por ejemplo, yo soy evangelista y enseño a... Puedo trabajar en conjunto con una persona que tiene el don de milagros. ¿Para qué? Para que las personas se acerquen y sobre todo para que se les comparta el Evangelio. ¿Okay? Esto es así. Entonces, vamos, Números 10:9. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los molestare, tocaréis alarma o trompeta. Dice, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Cuando el Señor a mí me dio palabra, yo básicamente hice eso. ¡Turú! Viene la guerra. Viene la guerra contra la iglesia, viene la guerra grandemente. ¿Ok?
Yo no sabía exactamente cómo. ¿Ok? Por ejemplo, a través del profeta, sabemos que iba a venir que venían problemas en relación al dinero. ¿Ok? Esto todavía está por cumplirse. ¿Ok? Todavía no estamos ahí. Va a haber problemas, ya hay problemas de dinero ahorita por el coronavirus. Ahorita estamos a abril 29 del 2020. Ya mucha gente tiene problemas de dinero, pero todavía no llegamos se puede decir, al fondo. Ah, los bancos van a tener problemas, eso lo sabemos, ¿ok? Va a comenzar en la caída de esos bancos en Alemania. Hay un ajuste. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Dios no nos da una clase de economía para ver, pero sabemos que va a haber un ajuste. Ok, va a comenzar en Alemania, en Europa, y luego Japón, y luego llega a Estados Unidos. Y es mundial. Entonces, ah, ahorita ya hay también problemas, vamos a decir, acontecimientos, huracanes donde no hay huracanes, tifones donde no hay tifones, ah, toda clase de problemas, vamos a decir, naturales. Está lloviendo donde no llueve, usualmente donde no llueve, pues no están preparados para que el agua eventualmente llegue a un lago o al mar. Entonces, ¿qué hace? El agua va destrozando todas casas, todo eso está pasando alrededor del mundo. ¿Okay? Vienen más terremotos. Viene un terremoto para Estados Unidos muy grande, pre, pre, precedido por uno en Japón. El de Japón ya pasó. Entonces estamos muy cerca de un terremoto muy grande aquí en Estados Unidos. No es en California, es en otro lugar. ¿En dónde exactamente? No sabemos, pero no es en California. Entonces las personas que tienen este conocimiento van a estar así que como confundidos, ¿verdad? Ahora, esto es en parte porque mucha gente atea que se burlan de los cristianos y dicen, estos cristianos son unos ignorantes, también tontos, no saben nada, o sea, tienen que aprender ciencia. Bueno, los mismos de la ciencia van a estar confundidos. A ver, cómo es que hubo un terremoto aquí cuando aquí aquí no hay falla? Entonces, eventualmente se va a saber qué es lo que, pero va a tomar tiempo. Todas estas cosas tienen que ver con la ira de Dios, ¿ok? Todo esto es parte de la ira de Dios, pero la ira de Dios es buena, ¿ok? Acuérdense de eso, la ira de Dios es bueno, ¿ok? Números 32 del 1 al 12. Fíjense bien, aquí tiene que ver cómo la iglesia debe de estar unida, ¿ok? Nosotros no debemos de andar peleando. Vamos a Mateo 24, no se los he leído. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor dijo que el templo que ellos estaban contemplando estaba muy bonito. Dice, ven, ese templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Okay? Ahora, el templo que tomó muchos años reconstruirlo en el tiempo de Herodes, y que los apóstoles lo miraban y lo admiraban, Cristo les dijo, ¿lo ven esto? Dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso fue destruido. Fue destruido en el año 70. Eso ya pasó. Ahora, como el pueblo de Israel es una figura, es una sombra y figura para la iglesia, ¿qué representa eso para la iglesia? Nosotros somos el templo de Dios, ¿ok? Y el templo de Dios, en el templo de Dios no va a quedar piedra sobre piedra, ¿ok? Entonces fíjense bien,
Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y dinos y cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Ok? Que nadie los engañe. ¿Los engañe de qué? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Ok? ¿Y cuándo va a ser el tiempo del fin? Mirar que nadie los engañe. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y cuándo va a ser el fin? ¿Ok? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En relación al tiempo del fin y en relación a la destrucción del templo. ¿Ok? Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerra y rumores de guerra. So, ahorita hay guerra y rumores de guerra entre los cristianos. ¿Se acuerdan que dice que, bueno, aquí lo dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. So, esto pasó literalmente en el tiempo de los judíos. Ahora, ¿pudiera pasar esto literalmente en la iglesia? Sí. O sea, en nuestro tiempo, sí. ¿Ok? Pero sería una sombra y figura de lo espiritual. ¿Ok? Nación contra nación y reino contra reino. O sea, por ejemplo, en el Islam se pelean los chiitas contra los sunis. Literalmente se matan unos a otros, ¿verdad? ISIS, que andaba, degolló, o sea, le cortó la cabeza a muchos chiitas, iraquíes e iraníes. Lo que ha pasado en Yemen. Básicamente es una guerra entre Arabia Saudita e Irán. ¿Okay? En las iglesias cristianas hay guerra. El evangélico tiende a criticar mucho al católico. No todos, okay, no todos. Los católicos tienden a despreciar a los cristianos evangélicos o a los testigos de Jehová. O sea, todos los que no son católicos tienden a condenarlos. No, ellos no están en la iglesia que fundó Cristo y bla, bla, bla. Unos se entregan unos a otros. ¿Okay? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si esto fuera literalmente, hay pestes, el coronavirus es una peste, nación contra nación y reino contra reino. Si esto es literal, eso quiere decir que va a haber revoluciones en varias partes del mundo. ¿Ok? Reino contra reino, nación contra nación. Y esto será el principio de dolores, pero mi enfoque aquí es la guerra espiritual. ¿Ok? Esto es el principio de dolores. El principio de dolores es cuando se andan peleando, ¿verdad? Las diferentes congregaciones. Evangélicos contra católicos, católicos contra protestantes, testigos de Jehová contra los evangélicos y contra los... O sea, ahí está. Dice, los entregarán a tribulación y los matarán. Ahora, aquí está hablando de los verdaderos discípulos de Dios que se encuentran en las diferentes congregaciones. ¿Okay? Dios tiene pueblo en diferentes congregaciones. El Señor tiene siervos en la Iglesia Católica, el Señor tiene siervos en los Testigos de Jehová, el Señor tiene siervos con los mormones, aunque no lo crean, esto es así. Oiga, hermano, pero les enseñan mal. Bueno, ¿quién es el que nos enseña? Eventualmente es Dios. ¿Quién le enseñó a Pablo? Cristo mismo. Esto todavía es así, hermano. El Espíritu es el que nos enseña. Entonces, aun cuando estemos en un lugar, Dios dice, ok, yo escojo a este. Entonces, esta persona, el Señor le da el conocimiento, así como el Señor a mí me da el conocimiento siendo católico. Pero ya una vez que voy conociendo, entonces yo digo, no, pues en realidad la información, la doctrina, en realidad no está bien. Es falsa doctrina. Entonces, ¿qué hago yo?
pues yo comparto. La mayoría de la gente que yo le comparto son católicos, pero también le comparto a los testigos de Jehová y le comparto a todo el que tenga oídos para oír. ¿Ok? Entonces, pero como les digo, Dios tiene iglesia, Dios tiene discípulos como Él quiere. O sea, ¿a poco es difícil que Dios le abra el entendimiento a un testigo de Jehová que tiene falsa doctrina? ¿O a poco es difícil para Dios que le abra el entendimiento a un mormón que tiene falsa doctrina? Hermanos, eso es trabajo de Dios, no es trabajo de nosotros. Dios es el que escoge sus discípulos. ¿Ok? Sí, sí dijo el Señor, vayan y hagan discípulos. Sí, yo estoy haciendo discípulos a través de estos estudios. Ahora, ¿en qué van a trabajar? Yo no sé. Dios lo sabe. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Aborreces tú a los católicos? ¿Aborreces a los testigos de Jehová? ¿Aborreces a los mormones? ¿A los adventistas? ¿Los aborreces? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Engañarán en qué? En la doctrina. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cuál es la maldad? Eso es lo que está en el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es la maldad? La incredulidad al evangelio. Esa es la maldad. El pecado de muerte es la incredulidad del evangelio. Se los voy a decir así. Cristo murió por nosotros. Cristo es el Hijo de Dios. Murió por nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz, resucitó. Eso es gratis. La justicia de Dios se revela de Dios a través del Evangelio. ¿Okay? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante su gracia, por su gracia. Entonces nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, te dice, no. Tienes que aprenderte los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces, en la doctrina, en el catecismo católico te enseñan que, por cierto, no son los 10 mandamientos, no son como están en Éxodos 20. Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma y con todo tu corazón y con todo tu ser. Yo me sabía los 10 mandamientos en el catecismo católico. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no. El que cambian es el primero es, ese como yo me lo sé, más bien como están en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Aunque en realidad el primer mandamiento y el segundo están en uno, en el catecismo. Entonces en el 2 es en relación a la idolatría. El 3 es no jurar en falso. ¿Ok? En el cuarto debes de guardar los días festivos, los días, y eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos justificados en Cristo Jesús. Ya somos justificados, o sea, ya somos salvos. Por ejemplo, el mandamiento en relación a guardar los días, eso era una sombra y figura para cuando viniera Cristo. En relación al sábado lo cambiaron, por ejemplo, en ir a misa los domingos y los días festivos. Eso es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque ¿qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Que Cristo murió por ti o que tú no vayas a misa los domingos? ¿Qué vale más? Vale más lo que Cristo hizo a lo que tú haces. Entonces tú no eres salvo porque vas a misa. Te ayuda que vayas a misa para que vayas escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder, y eventualmente vas a llegar al entendimiento de que no eres salvo por tus obras. Si tú fueras salvo por ir a misa los domingos y los días festivos, si tú fueras salvo porque te confesares y comulgares, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces ahí contradeciría todo lo que dice Pablo en relación a la justicia de Dios, en relación al Evangelio. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9
Primera de Corintios 2:21, Gálatas, perdón, 2:21, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, nosotros somos justificados por la fe, no por nuestra fe en Cristo Jesús, sin cumplir los 10 mandamientos. Sin cumplirlos. ¿Por qué? Porque nadie los cumple. Si la salvación fuera por cumplir los 10 mandamientos, entonces en vano murió Cristo, dice Pablo en Gálatas 2:21. Ahí es en donde está la falsa doctrina. ¿Okay? Ahora, se predica el evangelio. Y por ejemplo, en las iglesias evangélicas, por ejemplo, en una unitaria pentecostal, te dicen, no, si no hay evidencia de que hablas en lenguas, no eres salvo porque no tienes la evidencia de que hablas en lenguas, porque hay un versículo que no lo entienden mal. Dice, y es bíblico, dice, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, si tú no echas demonios, no hay evidencia de que crees. Hablarán nuevas lenguas. Entonces, si tú no hablas en lenguas, el Espíritu de Dios no está en ti. Y eso es falsa doctrina. Ahí ya se están justificando en que ellos son salvos porque hablan en lenguas. Y resulta que el que habla en lenguas está resistiendo al evangelio, porque Pablo dice que los que hablan en lenguas se enaltecen en sí mismos. Viene de Dios, sí viene de Dios, pero dice, esto se los da a las personas que se resisten a creer en el evangelio. O sea, no creen que es gratis, piensan que se lo van a ganar por obras. Entonces, en realidad es una forma como de decirle a las personas, no seas incrédulo, cree que la salvación es gratis. Entonces, en realidad lo que dice el Marcos en relación a, y estas señales acompañarán, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Saben qué quiere decir eso? Ya no vas a andar de tranza. De ti y los demonios que tú tienes. Ya no vas a andar de tranza, ya no vas a andar robando a la gente. Ya no vas a andar haciendo pornografía, viendo pornografía. Ya no vas a andar yendo con las prostitutas. Ya no vas a andar esclavo de las drogas. Esos son los demonios. En mi nombre. Y estas son las señales que le acompañarán. ¿Cuáles son las nuevas lenguas? Ya no andas diciendo maldiciones. Y ahora andas hablando nueva lengua. ¿Cuál es la nueva lengua? Gracias, Padre mío, por tu Hijo amado Jesucristo, que nos mandaste, Señor, para que Él llevara el castigo que nosotros. Estas son las nuevas lenguas. Y la más importante es el Evangelio. Esa es la nueva lengua. ¿Ok? Entonces, pero bueno, ¿por qué las personas no lo entienden? Porque les enseñan mal. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas lo entiendan? Bueno, hay que predicarles el evangelio, así de simple. Y el evangelio es simple. Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, murió por ti, ¿ok? Para que ya no seas atribulado por Satanás. Él murió y resucitó para que ya no le tengas miedo a la muerte. Si Cristo murió y resucitó, está dando testimonio. Vienen y le dicen, Señor, al que amas está enfermo. O sea, hablando de Lázaro. Lázaro, que era hermano de Marta y de María, de Miriam. Entonces le dice, esta enfermedad no es de muerte. Dice, Señor, pues si está enfermo, si duerme, sanará. Entonces Jesús le dijo, no, Lázaro ha muerto, se murió, literalmente se murió. Entonces Cristo se quedó otros 2 días más ahí. ¿Para qué? Para que ellos miraran la gloria de Dios. Entonces, fíjense bien, la enfermedad de muerte no es el coronavirus, no es el cáncer, no es el SIDA, no es el ataque al corazón. La enfermedad de muerte es que seas incrédulo al evangelio. Esa es la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Entonces eso está pasando en las iglesias, ¿ok? ¿Por qué se está enfriando el amor de muchos? Porque Satanás está engañando, ¿verdad? No, esta es la iglesia verdadera, esta es la que Pedro fue el primer papa. Oh, no, es la iglesia adventista y todo eso es falsa doctrina, hermanos. ¿Ok? Entonces, qué dice Cristo? Más el que persevere hasta el fin. ¿En qué? En la sana doctrina y en el amor. Si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y murió por ti, tú recibes el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo tú vas a dar fruto. Tú puedes amar a tu prójimo y tú puedes honrar a Cristo. ¿Ok? Entonces, si tú perseveras hasta el fin, ¿cuál es el fin? Hasta que te mueras. Ese es el fin. Hasta que te mueras. Si tú permaneces hasta el fin, entonces ya una vez que estás dando fruto, ya entraste en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces ya simple, pero te tienes que mantener ahí, porque Pablo dice, yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque él era apóstol de Cristo. Él era perfecto. Pero él mismo dice, pero no soy perfecto. A ver, Pablo, pues primero dices que no eres perfecto y luego dices que eres perfecto. ¿Cómo está en eso? Ok, fíjense bien. Cristo es perfecto, ¿ok? Cristo es perfecto. Entonces, si tú te conviertes en la novia de Cristo, alegóricamente, así como está en 1 Corintios 7, en donde dice que una mujer incrédula, o sea, una mujer que no cree en Cristo, está casada con un hombre cristiano y el cristiano cree en el Evangelio. Bueno, la mujer incrédula es santificada por la fe de él. Y también al revés, cuando una mujer cree en el Evangelio y es santificada, y el hombre, el esposo que vive con ella y accede a vivir con ella y la respeta en relación a su religión, a sus creencias, él es santificado por la fe de ella. Entonces, de la misma forma, nosotros somos perfectos porque Cristo es perfecto, no es por nuestras obras. Es simplemente que nosotros tenemos la confianza, así como la novia, la mujer, la iglesia, que es la novia de Cristo. Cuando ponemos la confianza en Cristo Jesús, nosotros nos hacemos en un espíritu con Cristo uno solo. Entonces no es nuestra perfección, es la perfección de Él. Entonces ahí somos perfectos. Pero el Señor quiere que en nuestro corazón seamos perfectos. Pero ¿cuándo vamos eventualmente a ser perfectos? Cuando estemos con Él. Porque mientras estemos en este mundo, siempre va a haber pensamientos de pecado, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. ¿Ok? Entonces siempre va a haber esa lucha. Por ejemplo, cuando uno decide seguir a Cristo, por ejemplo, yo antes no podía vivir solo. Yo decía, no, tengo que tener mi novia, mi acompañante, ¿verdad? No, no era de anduviera con varias a la vez, pero yo digo, no, yo necesito tener mi noviecita. ¿Okay? ¿Para qué? Pues para complacerme, o sea, y para complacerme en ella, porque un hombre se satisface cuando hace feliz a su pareja. Un hombre, cuando le da cierta seguridad, le da cierta paz a su esposa, el hombre se siente bien. Cuando un esposo está con una mujer que nomás anda que anda renegando, que no tiene dinero, que el esto, que el otro, el hombre no es feliz. Ella no es feliz, tampoco él es feliz. ¿Okay? Pero si una mujer está contenta con lo que él le provee, si ella está contenta, él está contento. ¿Okay? Entonces, cuando uno decide seguir al Señor, vamos a decir en mi caso, eventualmente decidí seguir al Señor, el Señor ya me ayuda porque ya no soy yo solo y me dice, hijo, tienes que vivir tú no tienes necesidad de mujer. Entonces eventualmente lo entendí. Entonces se puede vivir sin mujer. Eso la gente del mundo no lo entiende.
¿verdad? No, a uno lo tratan de homosexual, no, este es maricón, este es homosexual, o de verdad, hermanos, así nos tratan. No, a mí me siguen atrayendo las mujeres, pero por la gracia de Dios, me dice el Señor, si yo estuviera yo deseando mujeres, entonces ya estaría yo despreciando a Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces ya estaría yo amando al mundo y no a Cristo. Entonces, ahora, ¿cómo llegué yo a ese lugar? Por la gracia de Dios, no por mis obras, por mi propia iniciativa, porque cuando yo traté, yo no pude. Yo digo, bueno, algún día dejaré a una novia, otra novia y no terminaba. Pero eventualmente el Señor, por su gracia, porque dice el Señor, bástate mi gracia, entonces ahora lo entiendo, que si yo pongo mi confianza en Él y yo tengo la mirada en Él, todos esos pensamientos que yo tenía antes en relación a de que yo tenía que estar, ya no están. Ahora sé que yo puedo vivir solo hasta 100 años, si ustedes quieren, pero por la gracia de Dios, para yo no presumir. ¿De qué voy a presumir? No, eso me es dado por gracia. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Ok? Entonces, sí hay una generación en donde se va a predicar el evangelio y luego viene el fin. A esa generación, a la última generación. ¿Ok? Entonces fíjense, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, este es un ejército. Ese ejército consta de 200 millones de demonios. Eso está en el libro del Apocalipsis. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, refúgiate en Cristo. ¿Ok? Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Ok? Fíjense bien, el 26 dice, así es que si les dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. Cristo no va a venir aquí, hermanos. Cristo no va a venir aquí. Porque Cristo dijo que le dice Pilatos, oye, defiéndete, eres tú el rey de los judíos. ¿Quién te lo dijo? Entonces le hace otra pregunta y él no le contestó. Dice, contéstame, ¿qué no sabes que yo tengo potestad para dejarte en libertad o para entregarte a la muerte? Y le dice, tú tienes la potestad, la que te fue dada por mi Padre. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a mis ángeles. Dice, pero no, mi reino no es de este mundo. Eso también está en 1 Corintios en el capítulo 15. La carne y la sangre no pueden heredar. Yo no sé cómo hay personas que dicen que las personas van a ser arrebatadas, así se va a quedar la ropa y si están en un avión se va, si el piloto, eso, hermanos, por Dios, yo no sé cómo pueden creer esas cosas. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. El reino de Dios tiene que ver con que nuestro camino debe de ser alumbrado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que ver con el amor, con tener paz en las adversidades. ¿Ok? Entonces, déjenme regresar ahorita a Números. Ok, el Señor llama para que todos estemos unidos. Ok. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Gad es uno de las 12 tribus de Israel y Rubén. Y los hijos de Rubén. A esas son 2 tribus de las 12. Y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, todavía no entraban en la tierra prometida, estaban del otro lado. Una vez que atravesaron el río Jordán, entonces ya entraban en la tierra prometida. Atarón, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra de que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado.
Por tanto dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, le dijeron a Moisés, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. O sea, se querían quedar en el mundo, por decirlo así. La iglesia se quiere quedar en el mundo. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y ustedes se quedarán aquí? ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado a Jehová? Un ejemplo bien claro, ¿saben quiénes son? Los fariseos. Los fariseos, hermanos. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, fíjense bien, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Yo ya les dije que es ser perfectos. Entonces, esos son los únicos que entran en la tierra prometida. Entonces, si tú no eres perfecto, hermano, tú no puedes entrar en la tierra prometida. No vas a tener paz, no vas a tener gozo, no vas a poder amar, tienes que ser perfecto, entiende eso. Entonces, ¿cómo eres perfecto? Tienes que ser discípulo del Señor. Tienes que dejar que Cristo sea tu tesoro. Y a través de eso el Espíritu Santo sea tu tesoro. ¿Y cómo es tu tesoro? Entonces tu tesoro ya sería la sabiduría. Y a través de la sabiduría, ok, vas a ser conducido para que hagas. El tener sabiduría tiene que ver con elecciones. Seguir a Cristo y no al mundo. Ok. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ya sabemos quiénes son nuestros enemigos, si vieran caballos y carros, voy a hacer un estudio en relación a los caballos, okay, que también está en el Apocalipsis. Todo esto, hermanos, que les estoy compartiendo, va a ser una entrada. Yo tengo años posponiendo esto para hacerles entender el libro del Apocalipsis, okay. No es como la gente lo dice. Yo ya desde aquí estoy comenzando para que vayan entendiendo las cosas que voy a compartir para que entiendan el libro del Apocalipsis, lo que yo entiendo, ¿okay? Que es muy diferente a lo que la gente predica. ¿Okay? Aquí los caballos tienen un significado que está en el libro de Zacarías, eso todo. Pero fíjense bien, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieran caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Okay. ¿Cuáles son los caballos y cuáles son los carros? Ahorita está el coronavirus. El coronavirus es más fuerte que tú. Tú le tienes miedo al coronavirus, porque si te pega y tú eres obeso y tienes ciertos problemas, te va a dar miedo. O peor, si alguno de tus hijos los tiene. Eso es una. Si tú no tienes dinero para comprarle comida a tus hijos, eso es más fuerte que tú. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a vencer eso? ¿Vas a robar o qué vas a hacer? Entonces, fíjate bien, otra vez, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieras los caballos y los carros, o sea, no tienes dinero para comer, no tienes trabajo, no tienes. Esos son los caballos y los carros y el pueblo más grande que tú. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, o sea, de tierra de servidumbre, o sea, de la esclavitud del pecado. Job 5:20. En el hambre te salvará de la muerte. ¿Ok?
y del poder de la espada en la guerra. Ok, no tienes dinero para comer, te dice el Señor, no te preocupes, pon tu confianza en mí, ok, y yo te voy a dar de comer, literalmente, ok. Ahora, cuando vengan los disturbios, cuando venga la guerra, Dios también te va a salvar de eso. Pero no para que te la pases viendo televisión. Si el Señor te va a salvar es porque ya eres siervo de Él. Y si eres siervo de Él, tú vas a cumplir tu ministerio. ¿Ok? Acuérdate de eso. Ahora, les voy a dar yo voy a terminar con Job. Les iba a dar, fíjate bien. Vamos a Salmos 55, 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará de mis aflicciones, de mis angustias, de mis temores, de las depresiones, lo que sea. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de ser, yo hice un estudio en relación a ser valientes. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Yo les estoy dando pensamientos de consejo, que no son mis consejos, son los consejos de Dios. Con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. ¿La guerra a quién? A Satanás, pero teniendo en cuenta que el que va delante de nosotros es Cristo. Proverbios 24 del 3 al 6. Con sabiduría se edificará la casa. ¿Ok? ¿Quién construyó la casa? Cristo. ¿Ok? Y con prudencia se afirmará. Nosotros necesitamos ser prudentes. ¿Ok? Esto es lo que yo les estoy compartiendo. Cristo les dijo, sean prudentes. ¿Ok? Sean prudentes. Sean prudentes. ¿Ok? Como las serpientes. Otra vez, con sabiduría se edificará la casa. Cristo, con su muerte, con su sacrificio, muerte y resurrección, ya edificó la casa. A través de eso recibimos el Espíritu Santo. Ahora nosotros debemos de ser prudentes. ¿Okay? Y con ciencia, con el conocimiento de la palabra de Dios, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. O sea, las cámaras aquí quieren decir tus pensamientos, tu corazón. Y conciencia se llenarán. O sea, con el conocimiento de Dios va a llenar el templo, lo que está ahí adentro, en tu mente y en tu corazón. ¿De qué? De todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Okay? Esto, yo si no lo hago ahorita lo voy a hacer. Esto, el ejemplo más claro está en Santiago. ¿Okay? Ahora yo voy a terminar con Job 38. Con esto termino. Los versículos que yo son dos versículos en relación a Job 38, pero les voy a leer el contexto. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? ¿Se fijan? Dios nos da su tesoro en el tiempo de angustia. ¿Okay? Nunca se les olvide eso. Para el día de la guerra y de la batalla. Ahora vamos al contexto. Fíjense bien. Se los voy a explicar así, porque yo no les puedo explicar todo el libro de Job así de sopetón. Pero
Viene Satanás y se presenta ante Dios y le dice el Señor, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de recorrer la tierra. Y dice, ¿ya viste a mi siervo Job justo? Dice, nah, dice, lo tienes bien bendecido. Dice, quítale lo que tiene, a ver si te sigue honrando. Dice, ok, te permito que lo toques, pero no lo puedes matar. Ok. Su vida no la puedes tocar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Job, que tenía muchas posesiones, tenía su familia, viene y Satanás le quita a sus hijos, le quita todas sus posesiones. ¿Ok? Entonces, eventualmente recibe una enfermedad. ¿Ok? Y su carne, él que ya no podía ni siquiera levantarse, él seguía honrando a Dios. Viene su esposa y le dice, ¿todavía honras a Dios? Dice, maldícelo y muérete. ¿Ok? Entonces en todo esto, Job no pecó. Entonces vinieron contra él dos de sus amigos y lo empezaron de alguna forma como a juzgar. Dice, no, hombre, antes tú nos dabas consejos, dice, pero porque andabas bien, dice, ahora que andas ahí todo mal, dice, ahora ya no. Entonces lo empezaron a afligir, ¿no? Entonces llega un punto en donde Job pecó. Entonces él empezó a decir, no, dice, para qué nací? Dice, mejor ni hubiera nacido. Empezó él a renegar, empezó a murmurar, empezó a renegar, no, hombre, ¿para qué nací? ¿Para qué me pasó esto? Entonces viene el Señor y le dice, ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? O sea, ¿quiere decir que tú eres más justo que yo? Entonces, este es un capítulo, si yo les voy a leer todo el capítulo, hermanos, si te viene el coronavirus, si te viene el SIDA, si te viene una enfermedad, no murmures contra Dios, no murmures contra Dios, fíjate bien. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿ok? O sea, ok, si tú dices que eres más sabio que yo, ok, contéstame esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto quiere decir, ¿dónde estabas tú para la iglesia? Cuando yo estaba, o sea, para nosotros es esto, cuando yo estaba siendo sacrificado por tus pecados, ¿dónde estabas tú? Dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La piedra angular es Cristo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, ahí aparará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú, Job, hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de tu casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días.
¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Este es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Y haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba. Hermanos, aquí hay bendición. Todo esto es bendición, hermanos. ¿Tiene la lluvia padre? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Enviarás tú relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí. Eso es lo que está en la venida de Cristo en relación a los relámpagos, hermanos. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Espíritu Santo. ¿O quién dio al Espíritu inteligencia? Nuestro Padre Dios. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza? Nosotros somos el polvo. Y los terrones se han pegado unos a otros. ¿Se acuerdan que yo les hablaba acerca de unos de los terrones de tierra? Terrones. Se han pegado unos con otros. ¿Por qué? Porque no hay agua. ¿Cuál es el agua? Cristo. Dice, el que me recibe a mí, de él brotarán fuentes de agua viva. ¿Cazarás tú la presa para el león? El león es Satanás. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando nosotros somos angustiados, les da de comer a las bestias y a las aves. Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Dios, eso ya lo expliqué. Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Entonces eventualmente el Señor le hace entender a Job y le dice, ay Señor, perdóname porque era yo un necio al quererme yo justificar. Perdóname, Señor. Entonces, esto es, hermanos, el sufrimiento es necesario para poder llegar, y yo siempre les digo eso, para poder llegar al verdadero gozo de Dios. Fíjense bien con este ejemplo y con esto termino. ¿Quién crees que pueda uh, deleitarse más tomando agua? Una persona, una persona que tiene, vamos a decir, una persona que vive en una ciudad y está tomando agua todos los días, o una persona que está en el desierto y pueden pasar muchas horas, ok, en el desierto, y vengan y le traigan una agüita así fresca. ¿Verdad? ¿Quién la podrá deleitarse más con esa agua? Es obvio que, la persona que tiene mucha sed. Entonces, nosotros que andamos en el desierto, que vivimos en este mundo,
que nos da mucha sed, cuando viene el Señor, es un agua fresca, agradable. A diferencia de una persona que nunca ha padecido sed, o sea, a un extremo. Entonces, es necesario irse a lo opuesto para que puedas disfrutar lo bueno, a que estuvieras en medio. ¿Okay? Una persona que tiene mucha sed va a poder disfrutar eventualmente cuando entre en el reino de Dios, y eventualmente, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero eventualmente, dice Juan, cuando estemos con nuestro Padre Dios, con Cristo Jesús, entonces seremos semejante a Él, o sea, ya sin el pecado. Ahí es completo, hermanos, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esto. La guerra es necesaria, en la guerra hay angustia, pero en la angustia está Dios, ¿ok? En la angustia está Dios, y les acabo de dar los versículos, ¿ok? Y con esos dos termino. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? En este mundo hay guerra, pero eventualmente va a haber un día, lo que está en el libro del Apocalipsis, en donde todos sin excepción, van a creer en Cristo Jesús, y todo le va a ser arrebatado a Satanás. ¿Okay? Pero yo te recomiendo que mejor entres de una vez. Bienaventurado, le dice a Tomás, bienaventurado el que sin haber visto ha creído. ¿Por qué? Porque yo ya soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo paz en el Señor. Por eso. Okay, se puede decir que, vamos a decir, los primeros, apartando a Cristo, los primeros fueron los apóstoles, porque ellos recibieron una bendición grandísima. Los primeros serán los últimos, y los últimos, los que sufrieron más, van a ser los primeros. ¿Ok? Entonces, pero tú, si estás en la angustia, haz de Cristo tu tesoro, haz del Espíritu Santo tu tesoro. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.